Cuando me siento frente a la cámara para hablar de la salud renal, lo primero que me viene a la mente no son las fórmulas ni los números. Pienso en mis pacientes mayores, en las personas que he acompañado durante más de 20 años como médico. Y hay algo que he visto repetirse con mucha frecuencia. Los riñones, después de los 60 años, casi nunca fallan por sustancias claramente tóxicas o por hábitos extremos. En la mayoría de los casos, el daño renal aparece por decisiones que el paciente cree correctas. Alimentos considerados saludables, costumbres bien intencionadas que se mantienen día tras día. El problema es que, cuando el riñón envejece, esa repetición constante puede convertirse en una carga silenciosa. No duele, no avisa, no genera señales claras al inicio. El tiempo pasa y cuando la persona revisa sus análisis, la creatinina ya está más alta y el filtrado glomerular ha bajado. Para entonces, el riñón llevaba tiempo fatigado. Por eso siempre les digo a mis pacientes algo muy claro. Los riñones más cansados suelen ser los de quienes estaban convencidos de que comían muy sano. Después de los 60, el riñón ya no resiste igual. Aquí quiero explicar algo breve, solo para dar contexto, no para dar una lección. Después de los 60 años, el cuerpo entra en otra etapa, y el riñón también. En promedio, el filtrado glomerular, el GFR, disminuye alrededor de un 1% por año. Puede parecer poco, pero con el paso del tiempo cambia de forma importante la capacidad del riñón para filtrar y adaptarse. El punto clave es este. Un riñón joven puede manejar mejor los cambios de la alimentación. Un riñón envejecido ya no. Un poco más de potasio, algo de oxalato acumulado, fósforo de aditivos industriales o sodio oculto en alimentos saludables hacen que el riñón trabaje al límite. No porque sean venenos inmediatos, sino porque el riñón mayor ya no tiene el mismo margen de tolerancia. Por eso, muchas veces el problema no es que usted coma completamente mal. El problema es que su riñón ya no es el mismo, y desde aquí es cuando vale la pena revisar cuáles son esos alimentos que creemos sanos, pero que en realidad están sobrecargando al riñón día tras día. 1. Espinaca, el asesino silencioso del oxalato. Muchos de mis pacientes mayores creen que comer espinaca todos los días es un hábito muy saludable. Y lo entiendo, porque la espinaca siempre ha tenido esa reputación. Pero desde el punto de vista del riñón, especialmente después de los 60 años, la situación cambia. Biológicamente, la espinaca contiene una cantidad muy alta de oxalatos. Cuando el riñón está fuerte, suele manejarlos sin problema. Sin embargo, con la edad y la disminución del GFR, el oxalato puede cristalizar dentro de los túbulos renales, causando inflamación leve y favoreciendo la formación de cálculos. Este efecto se intensifica cuando la espinaca se consume en smoothies, ya que al estar licuada se absorbe más rápido. Todo esto ocurre de forma silenciosa. No duele al inicio. El paciente cree que está haciendo lo correcto, hasta que la creatinina empieza a subir y la función renal cae. Por eso siempre digo, un vaso verde cada mañana puede convertirse en una carga diaria para un riñón envejecido. 2. Fruta deshidratada, potasio concentrado, carga silenciosa para el riñón. Muchos pacientes mayores me dicen que eligen fruta deshidratada como un snack saludable. Es práctica, fácil de masticar y naturalmente dulce, así que creen que un poco al día no hace daño. Pero en el riñón después de los 60 años, el problema es justamente ese. Poca cantidad, pero muy concentrada. Desde el punto de vista biológico, la fruta deshidratada tiene mucho más potasio que la fruta fresca, porque se ha eliminado el agua. Un puñado pequeño de albaricoques secos
Pasas o ciruelas puede aportar cientos de miligramos de potasio. Cuando el GFR ya ha disminuido con la edad, el riñón tarda más en eliminar ese exceso. Además, el azúcar concentrado eleva la insulina y con el tiempo daña los vasos que nutren al riñón. Todo esto ocurre sin síntomas inmediatos. La persona cree que está comiendo bien, hasta que el potasio o la creatinina empiezan a subir. Para un riñón envejecido, la fruta deshidratada no es tan inocente como parece. 3. Soda y diet soda, fósforo inorgánico y daño silencioso. Muchos pacientes mayores creen que la soda es solo un hábito pequeño y que la diet soda es incluso más segura porque no tiene azúcar. Pero desde la perspectiva del riñón, sobre todo después de los 60 años, esta idea suele ser un error. El principal problema es el fósforo inorgánico que contienen estas bebidas. A diferencia del fósforo natural de los alimentos, este tipo se absorbe casi al 100%. Una vez en la sangre, ejerce presión directa sobre el glomérulo, favorece la inflamación y acelera la fibrosis renal. En un riñón con GFR reducido por la edad, esta carga hace que la función de filtrado caiga más rápido y que la creatinina suba sin avisar. Muchos cambian a la diet soda pensando que es mejor. Sin embargo, los edulcorantes artificiales aumentan la resistencia a la insulina y alteran el metabolismo, dañando poco a poco los vasos que nutren al riñón. Por eso siempre lo aclaro. Diet no significa seguro para el riñón, y menos aún para un riñón envejecido. 4. Papas y batatas, potasio y almidón en exceso. Las papas y las batatas son alimentos muy comunes en personas mayores. Son suaves, fáciles de comer, sacian y suelen considerarse carbohidratos ligeros. Muchos pacientes me dicen que las eligen porque creen que son mejores que el arroz o el pan. Pero en el riñón después de los 60 años, el problema no es la papa en sí, sino la facilidad para consumirla en exceso. Desde el punto de vista biológico, tanto la papa como la batata contienen bastante potasio. Cuando el GFR ya ha disminuido con la edad, al riñón le cuesta más eliminar ese potasio. Además, son fuentes de almidón de rápida absorción. Si se consumen con frecuencia y en grandes porciones, elevan la glucosa y la insulina, lo que a largo plazo daña los pequeños vasos sanguíneos que alimentan al riñón. Este daño es lento y silencioso. La persona cree que come alimentos inofensivos, hasta que la creatinina sube y la función renal cae. Por eso, en un riñón envejecido, las papas deben controlarse con cuidado y no consumirse libremente. 5. Aguacate. Bueno para el corazón, difícil para el riñón. El aguacate es uno de los alimentos en los que más confían las personas mayores. Muchos pacientes me dicen, «Doctor, yo como aguacate todos los días porque es bueno para el corazón». Y es cierto, desde el punto de vista cardiovascular. Pero cuando hablamos del riñón, sobre todo después de los 60 años, la historia cambia. Un aguacate mediano contiene alrededor de 700 miligramos de potasio. Para una persona joven puede no ser un problema, pero en alguien con GFR reducido o con enfermedad renal crónica, ese potasio supone un riesgo real de hiperpotasemia. Cuando el potasio se eleva, el riñón trabaja bajo estrés constante, se altera el equilibrio electrolítico y la creatinina tiende a subir más rápido. El problema es que el aguacate se percibe como un alimento que se puede comer sin límites. Pero en un riñón envejecido, lo que es bueno para el corazón no siempre es bueno para el riñón. Por eso, en una dieta renal adecuada, el aguacate debe limitarse con mucho cuidado, especialmente en pacientes con enfermedad renal crónica. 6. Naranjas y jugo de naranja, una confusión muy común.
Cuando hablo de la naranja y su jugo, muchos pacientes mayores se sorprenden. A menudo me dicen, «Doctor, la naranja es saludable. Yo tomo jugo todas las mañanas, y lo entiendo». La naranja siempre se ha asociado con la vitamina C y las defensas. Pero para el riñón después de los 60 años, la situación es distinta. La naranja contiene una cantidad elevada de potasio. Cuando el GFR disminuye con la edad, al riñón le cuesta más eliminar ese exceso. Con el jugo, el problema se agrava. Al exprimir la fruta, el azúcar se concentra y entra rápidamente en la sangre, elevando la insulina y dañando poco a poco los pequeños vasos que nutren al riñón. Además, la acidez de la naranja, consumida de forma regular en un riñón debilitado, puede favorecer una inflamación leve de los túbulos renales. Todo esto, con el tiempo, acelera la caída del GFR. Por eso siempre aclaro, la naranja no es un veneno, pero en un riñón envejecido, y sobre todo en forma de jugo, debe consumirse con mucha cautela. 7. Arroz integral, arsénico inorgánico y riñón envejecido. En los últimos años, he visto a muchos pacientes mayores cambiar al arroz integral convencidos de que, al ser integral, es automáticamente más saludable. Y desde el punto de vista cardiovascular, puede ser cierto. Pero cuando hablamos del riñón después de los 60 años, hay un detalle importante que no se suele mencionar. El arroz integral tiende a acumular más arsénico inorgánico que el arroz blanco. Este es un tóxico que el organismo necesita eliminar principalmente a través del riñón. En un riñón joven, esta tarea se maneja mejor, pero en un riñón envejecido, con GFR reducido, el arsénico puede acumularse y provocar inflamación leve y persistente en los túbulos renales. El mayor problema aparece cuando el arroz integral se consume todos los días, como base de la alimentación. Esa exposición continua favorece una inflamación crónica silenciosa que con el tiempo daña los nefrones. Por eso siempre les digo a mis pacientes, comer saludable no es elegir un grano de moda, sino elegir lo que su riñón realmente puede tolerar. 8. Mantequilla, pequeña, pero pesada para el riñón. La mantequilla, especialmente la salada, es algo que muchas personas mayores no consideran un riesgo para el riñón. Una pequeña cantidad, solo para dar sabor, parece inofensiva. Pero en el riñón después de los 60 años, esas pequeñas dosis, repetidas día tras día, pueden marcar la diferencia. El primer problema es el sodio. La mantequilla salada contiene bastante sodio, y el sodio eleva la presión arterial. La hipertensión sostenida ejerce presión directa sobre el glomérulo, haciendo que el filtrado se deteriore con el tiempo y que el GFR disminuya. Muchos pacientes no sienten que coman sal en exceso, pero el sodio oculto en alimentos como este termina afectando al riñón. Además, la mantequilla es rica en grasas saturadas. Consumidas de forma regular, estas grasas favorecen la rigidez de los vasos sanguíneos que alimentan al riñón. Menor flujo, más daño al nefrón. Por eso, en un riñón envejecido, la mantequilla salada debería limitarse al máximo. 9. Kiwi, oxalatos y potasio, un riesgo discreto para el riñón. El kiwi es una fruta que muchas personas mayores disfrutan mucho. Es fresco, fácil de comer y conocido por su vitamina C. Muchos pacientes me dicen que lo consumen a diario para reforzar las defensas. Pero desde el punto de vista del riñón, sobre todo después de los 60 años, el kiwi no es tan inocente. Biológicamente, el kiwi contiene oxalatos y también una cantidad apreciable de potasio. En un riñón con GFR reducido, el oxalato puede combinarse con calcio y formar cristales, favoreciendo la aparición de cálculos. Cada episodio de cristalización genera una inflamación leve en los túbulos renales.
Cuando esto se repite, el daño al nefrón progresa de forma silenciosa. A esto se suma el potasio. En pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 3 o 4, la eliminación de potasio ya es limitada. Por eso siempre lo aclaro. El kiwi puede ser saludable, sí, pero no para todos los riñones. En un riñón envejecido o con CKD avanzada, lo más prudente es evitarlo. 10. Smoothies saludables. Una trampa dulce para el riñón. En los últimos años, muchos pacientes mayores me dicen que toman smoothies a diario porque creen que es una forma moderna y saludable de alimentarse. Son fáciles de beber, parecen ligeros y están llenos de frutas y verduras. Pero para el riñón después de los 60 años, los smoothies pueden convertirse en una trampa peligrosa. El problema no es una fruta en particular, sino la concentración. Al licuar varias frutas juntas, el azúcar entra muy rápido en la sangre y eleva la insulina. Una insulina alta, de forma crónica, daña los pequeños vasos que irrigan el riñón y reduce poco a poco el flujo hacia los nefrones. Además, muchos smoothies incluyen espinaca u hojas ricas en oxalatos. Al estar triturados, los oxalatos se absorben con mayor rapidez, sobrecargando a un riñón debilitado. Todo esto ocurre sin avisar. La persona cree que está comiendo mejor que nunca, pero en realidad no es que el smoothie sea tóxico, sino que el riñón ya no puede soportar tanta concentración. El riñón no necesita milagros. En este punto quiero que se detenga un momento y respire con calma. Después de escuchar tantos alimentos saludables que pueden afectar al riñón, muchas personas se sienten preocupadas, incluso culpables. Pero como médico que ha acompañado a pacientes durante años, quiero decir algo muy claro. El riñón no necesita milagros. El riñón no le pide cambios drásticos ni decisiones extremas de un día para otro. No necesita dietas rígidas ni sacrificios imposibles. Lo que realmente necesita, sobre todo después de los 60 años, es que usted comprenda mejor sus límites, que entienda que un alimento puede ser bueno para alguien, pero demasiado exigente para un riñón que ya está cansado. A veces basta con cambiar un alimento habitual, reducir la frecuencia o elegir opciones más suaves. Con pequeños ajustes, el riñón ya descansa mucho más. La mejoría no es inmediata ni espectacular, pero es real. Por eso digo siempre, por suerte, el riñón no necesita grandes cambios. Solo necesita que usted elija un poco mejor, de forma constante y con paciencia hacia su propio cuerpo. 5 opciones seguras para el riñón envejecido. Después de hablar de tantos alimentos que conviene limitar, siempre quiero dejar algo claro. Todavía existen muchas opciones seguras y suaves para el riñón después de los 60 años. No se trata de comer menos, sino de elegir mejor. La manzana suele ser mi primera recomendación. Es baja en potasio y rica en pectina, que ayuda a eliminar toxinas a través del intestino y reduce la carga de filtrado del riñón. Los arándanos son otra excelente opción, gracias a su alto poder antioxidante, que protege los pequeños vasos sanguíneos renales. Las uvas rojas aportan resveratrol, mejorando la circulación hacia el glomérulo, algo clave cuando el GFR disminuye. Las fresas son ligeras, con vitamina C natural y bajo contenido de potasio, muy adecuadas para un riñón sensible. Y la piña, con potasio muy bajo y bromelina, ayuda a reducir la inflamación y facilita la digestión. El principio es simple, poca cantidad, de forma constante y a largo plazo. El riñón envejecido necesita constancia, no extremos. El riñón no falla en un día y aún puede recuperar con pequeños cambios. Cuando miro hacia atrás en mis años de práctica médica, lo que más me hace reflexionar no son los casos que empeoran de golpe.
Son los riñones que se van agotando poco a poco, en silencio. El riñón casi nunca falla por un gran impacto. Se deteriora por pequeños hábitos que se repiten cada día sin que los notemos. Un vaso de jugo por la mañana, que parece sano. Un puñado de fruta deshidratada entre comidas. Una lámina de mantequilla salada para dar sabor. O una lata de soda para despertarse un poco. Nada duele al principio, pero con el tiempo, todo suma y va desgastando al riñón. Y cuando uno se da cuenta, la creatinina ya subió y la función renal ya bajó. Siempre les digo a mis pacientes algo muy simple. Nunca es demasiado tarde para aliviar la carga de un riñón cansado. Un pequeño cambio hoy puede marcar una gran diferencia mañana. Si este video le ha servido, compártalo con alguien mayor de 60 años. Tal vez le ayude a conservar su función renal unos años más.